Herrero. Es Radio. Son, amigos, las 9:15, las 8:15 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado hasta ahora mucho del COVID-19, del dichoso bicho. Vamos a hablar ahora de algunas de las consecuencias tremendas que tiene la pandemia que estamos viviendo. La más importante de todas, lo sabemos de sobra, son las consecuencias económicas que ya muchas personas están padeciendo en su propia carne, y saben que el gobierno ha habilitado algún tipo de medidas, digamos, de carácter, de ayuda para que esas personas puedan sobrellevar la situación en la que se encuentran. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esas personas acuden al Servicio Público de Empleo Estatal para poder beneficiarse de las medidas evitadas por el gobierno, y se dan cuenta que el sistema no funciona. No funciona todo lo bien que debería funcionar, porque está colapsado, porque la información es confusa, porque los trámites son muy largos. ¿Y cuál es la reacción? Acosar a los funcionarios, de tal manera que ahora mismo la noticia con la que nos tenemos que enfrentar es a las protestas que los propios sindicatos están haciendo para proteger a los trabajadores de las oficinas del SEPE. Vamos a conocer los datos y después entraremos en más detalles. Nayara Fernández. Se dispara la tensión en torno a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, con episodios de acoso hacia sus funcionarios. Así lo han denunciado en las últimas horas desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Desde CESIF ponen como ejemplo concreto el caso de una oficina de Palma de Mallorca, donde los trabajadores han tenido que avisar a la policía varias veces durante los últimos días. Una de las afectadas por esos ataques es la funcionaria María Fernández. Durante una entrevista ayer en esta casa, en el programa Es la Tarde de Dieter, la mujer explicó que se encuentran desbordados, no pueden dar respuesta a todo el mundo y que hay mucha gente desesperada en estos momentos. Claro, te encuentras con gente a la que le tienes que decir que no tiene derecho a nada y que se te pone a llorar, y que es durísimo, y en mi oficina pues a veces lloro yo, a veces llora mi compañera, pero porque a nosotros nos afectan estas situaciones. La impotencia de que la gente te diga cosas como que no puedo alimentar a mis hijos este mes. María lamenta las situaciones tan duras que están viviendo muchos ciudadanos, pero defiende que ninguno de los empleados que trabajando actualmente en el SEPE se merecen insultos o ataques. Según María, sus compañeros se están dejando la piel para gestionar los millones de solicitudes que les han llegado en los últimos meses. Hemos hecho turnos dobles. En el mes de abril te puedo decir que hemos trabajado los 30 días. No ha habido ni descansos para Semana Santa. La gente que tiene cargas familiares, tanto de mayores como de niños, pues ha estado en casa teletrabajando cuando no tendrían por qué hacerlo. Tanto UGT como CESIF han reclamado al gobierno que contrate a más personal para reforzar las plantillas del SEPE y poder hacer frente a la acumulación de trabajo. Desde los sindicatos se quejan de que se esté pidiendo una plantilla de menos de 8.000 trabajadores, que en el plazo de poco menos de 2 meses estos tramiten más de 3 millones de nuevas prestaciones. Hemos sacado a lo mejor este mes una media de 1.200 o 1.300 expedientes por persona, cuando lo normal en un mes es sacar a lo mejor unos 250. Lo cierto es que, a pesar de que los funcionarios están dedicando todos sus esfuerzos, estos no dan abasto para dar salida a todas las solicitudes que les llegan. De hecho, a día de hoy alrededor del 20% de los ERTE y otras medidas excepcionales puestas en marcha por el gobierno central con motivo de la pandemia no se han podido tramitar todavía. Es que hay muchos ERTE sin cobrar. Tenemos que pensar que sí, hay muchos ERTE sin cobrar, pero a lo mejor están el 20% sin cobrar. Y el 80% de ERTE que se ha hecho supera los 3 millones de ERTE. Sobre la apertura nuevamente de las oficinas del SEPE, prevista para la fase 2 del plan del gobierno, desde CESIF solicitan garantías de seguridad para volver a abrir las mismas, no solo en lo que respecta a las medidas sanitarias, sino también en lo relativo al reforzamiento de los servicios de vigilancia en las oficinas. Manuel Galdeano es coordinador del CESIF en el SEPE, en el Servicio Público de Empleo Estatal. Don Manuel, bienvenido, buenas noches. Buenas tardes, Luis. Gracias por invitarme a tu programa. No, la verdad es que esta es una noticia que yo creo que a todos los medios de comunicación nos interesa, y por supuesto a las personas directamente afectadas. Para que hayáis protestado, quiero pensar, Manuel, que el acoso que están sufriendo, digamos, los funcionarios es muy grande, ¿no? Muy alto. Sí, sin duda, Luis. La situación, la verdad es que la situación es verdaderamente inédita, ¿no? Y además, a diferencia
la crisis de 2008, que fue, aunque fue tremenda, como todos conocemos, fue de implantación mucho más progresiva a efectos de desempleo. Esta ha sido consecuencia de una crisis sanitaria. Se publica un decreto de alarma y el decreto de alarma lo que conlleva consecuentemente es la paralización del tejido productivo, de todo el tejido productivo. Y de ahí ya arranca todo, desde luego. ¿Y cuál es la clave del problema? ¿Única y exclusivamente la falta de personal? No, hay muchos condicionantes en este sentido, ¿no? Uno de ellos, y muy importante, es la falta de personal que manifiestas, en el sentido de que ahora mismo estamos manejando, y digo manejando entre comillas, una población de desempleo de más de 6 millones, ¿no? Y nuestra plantilla ahora mismo, a día de hoy, no llega a 6.000, me refiero, estamos en el entorno de 6.000 personas, entonces es muy fácil hacer el ratio trabajadores, carga de trabajo. Me refiero a 6 millones de desempleados que han venido todos, para su desgracia, a llamar a nuestra puerta al mismo tiempo. Pues hombre, la situación es verdaderamente complicada en cuanto a la gestión del Servicio Público de Empleo Estatal. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Aparte de contratar a más personas, que no sé si estamos en condiciones de hacerlo, porque no lo sé, a lo mejor resulta que el gobierno sí puede permitirme ese lujo y incrementar esa partida, pero ¿qué otras cosas podríamos hacer? Pues sinceramente, en mi opinión, y básicamente quitarnos la presión a los trabajadores del SEPE. Y cuando digo quitarnos la presión, me refiero a cuando el propio gobierno comprometió el día 18 de marzo, creo que fue, cuando se publicó el Real Decreto Ley de medidas para el empleo, que no solamente contenía el tema de los ERTE, sino otras muchas más medidas que tenían que ver con la protección extraordinaria al desempleo que se iba a producir. En ese mismo instante, el Gobierno, en nuestra opinión, comprometió una tarea a todas luces inabordable, que era la de pagar el conjunto de las prestaciones de todas las personas que se quedan en desempleo justo el mes siguiente o a los 15 o 20 días. Y eso fue, en mi opinión, una llamada, me refiero a la utopía, desde luego. Era una situación, aunque nosotros, desde luego, dimos todo lo que estuvo en nuestra mano, era una situación completamente inasumible el abordar esa carga ingente de trabajo como lo está haciendo, en estos días. Claro, yo entiendo perfectamente la posición de los funcionarios. Además, me consta por los datos que se están manejando que el esfuerzo que están haciendo es muy grande. Si normalmente una persona puede sacar 250 expedientes al mes, ahora están sacando algunos de ellos hasta 1.200. Es decir, que están rendiendo... Esos datos, disculpa que te interrumpa, esos datos tampoco son, me refiero, puede probablemente estar hablando de datos mi compañera de gestión de su propia oficina, pero sí puedo poner datos a nivel nacional, te puedo poner datos de lo que manejamos el mes de abril de 2019 a lo que hemos manejado en este mes de abril de 2020. En 2019 fueron 516.000 prestaciones individuales las que tramitamos y reconocimos, y este mes de abril hemos tramitado en torno a 3.400.000, con lo que se puede ver que evidentemente la tarea y la labor que hemos realizado ha sido titánica. También es verdad que, como dice mi compañera, como ha manifestado mi compañera, desde el minuto 1 en el Servicio Público de Empleo Estatal, aun con todas las dificultades que teníamos, porque hay una referencia que no se puede olvidar. El decreto de alarma confinó a toda la población. Y desde luego, entre toda la población también estaba toda la plantilla del SEPE, todos nos confinamos. Organizar a toda esta plantilla en sus casas ha sido una tarea realmente compleja, ¿no? Y evidentemente acometer toda esta carga de trabajo desde ese punto de vista ha sido algo de verdad verdaderamente extraordinario. De hecho, y como te iba a comentar, hemos trabajado, desde la fecha, desde el minuto 1 estamos trabajando a doble turno 7 días a la semana. Festivos, Semana Santa, me refiero, no hemos dejado de hacerlo. Lo lamentable es que la carga de trabajo es tan enorme, tan increíble y tan ingente, que es que, me refiero, y además es que los días tienen 24 horas, me refiero, en los meses 30 días. Van pasando los días y evidentemente, y para nuestra desgracia, no llegamos al conjunto de los desempleados a todo lo que queremos llegar, porque evidentemente empatizamos y comprendemos la situación tan dramática que están atravesando, pero en fin, llegamos hasta donde llegamos, esa es la cuestión.
Entiendo, lo que pasa es que efectivamente ahora tenemos que hacer también el esfuerzo de colocarnos, no sé si el dato que daba tu compañera es correcto y si coincide con los tuyos, pero hay un 20% todavía de ERTEs que están por tramitar. Sí. No, pero no solamente son los ERTEs, Luis, son lo que comúnmente llamáis ERTEs, que son muchos tipos de procedimientos, además de otras medidas extraordinarias que también fueron aprobadas, como la prestación por desempleados fijos discontinuos, el subsidio excepcional para trabajadores temporales, el subsidio extraordinario para las empleadas del hogar, las prestaciones que se han aprobado para el colectivo que tiene que ver con la cultura, etcétera. Además, y no olvidemos que también debemos seguir gestionando las prestaciones por desempleo ordinarias, que además estaban incrementando exponencialmente antes de esta pandemia por lo que todos ya conocíamos por la ralentización de la actividad económica. Me refiero que es que se ha juntado la ralentización de esa actividad económica con la crisis que ha originado esta pandemia, con lo que nos ha supuesto algo, ya te digo, una situación completamente inaudita. Lo entiendo y además me hago cargo, pero algún tipo de esperanza o algún tipo de mensaje tenemos que mandarle a esas personas. Sí. Sin duda. Te lo digo intentando concretar. Es que antes has dicho una cosa interesante diciendo, bueno, hombre, habría que, digamos, aliviar la presión sobre los funcionarios, y lo entiendo. Ahora, lo que no sé muy bien es cómo. Sin perjudicar a terceros, claro. Pues mira, desde luego, insisto en que nosotros somos completamente empáticos y eso, vamos, te lo garantizo, y solidarios con la situación que están atravesando. Insisto que estamos trabajando a doble jornada todos los días de la semana, pero me refiero y de manera completamente voluntaria. Lo único que sí pedimos es también algo de comprensión por parte de todo el mundo, y no solamente por parte de los empleados, que es difícil solicitarle esta comprensión, evidentemente, y como no puede ser de otro modo, porque entendemos la situación tan dramática que están atravesando, pero sí solicitamos de verdad algo de comprensión por parte de, en fin, altos gestores, ¿no? Me refiero por decir algo de este gobierno, de que la presión, me refiero, los anuncios que se hacen de verdad tienen que ir acompasados con la capacidad que podemos, en fin, desarrollar o cometer. Desde luego que, y como bien, en fin, y por ceñirme a lo que estás diciendo sobre dar un mensaje, el único mensaje es el honesto, el que podemos dar, en el que vamos a seguir en esta línea de estar trabajando todos los días, 12, 15 y 17 horas, de verdad, sin duda, para llegar lo antes posible en fin, a la cobertura que los desempleados precisan de nosotros, sin duda. Ese es el compromiso que tenemos la plantilla del sector, desde luego. Don Manuel Galdeano, pues le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Un saludo muy cordial. Yo también te lo agradezco. Un saludo a todos. Gracias. Bueno, son, amigos, las 9:27, una hora menos en la Comunidad Canaria. Hemos dejado la parte, digamos, política para el final del programa, porque no es la más importante. Ya saben ustedes que Pedro Sánchez, previsiblemente mañana,